Muy bien, vamos a orar juntos. Padre Celestial, guía nuestro tiempo en este momento. Ayúdanos a predicar bien, a predicar de Jesús. Te pedimos que las personas que están en este lugar donde se está grabando y los que nos están y nos estarán escuchando y mirando, que tú puedas con tu Espíritu Santo ayudarles a aumentar su destreza en el área de la predicación para que podamos elevar al Cordero. En el nombre de Jesús, amén. En Honduras hay un puente que se llama el Puente de Choluteca. ¿Hay algún hondureño aquí esta mañana? Hay un puente llamado el Puente de Choluteca. Cuando vino el huracán Mitch, creo que fue el 2005, no sé, el huracán Mitch, tumbó, destruyó, eliminó 150 puentes en Honduras. Pero hubo un puente que se mantuvo y no se cayó. Ese puente se llama el Puente de Choluteca. El Puente de Choluteca fue construido por japoneses. Y los japoneses vieron que el puente no se había destruido y tomaron una foto aérea del puente. Y pusieron en el internet lo orgulloso que estaban de que el puente de Choluteca no se había caído. Si usted ve el puente, usted va a ver que está el puente y en la parte de al lado del puente, la fuerza del viento hizo que el cauce del río se moviera hacia la mano derecha. Así que el puente, después del huracán, no estaba encima del río, sino que estaba el puente encima de nada. Pero ¿de qué sirve un puente que no está encima del río? La sociedad que nosotros vivimos, el río de la sociedad se ha movido. Y nosotros estamos contentos, felices y orgullosos de nuestras instituciones y nuestros edificios y nuestros avances. Pero a veces, donde nosotros estamos y donde está la gente, son dos cosas diferentes. Un joven le dijo a un pastor amigo mío: pastor, lo que usted predica y lo que es mi vida está aquí y acá. Y entre las dos hay un gran abismo. Por eso es importante no tan solo predicar, sino predicar de una manera que la gente que está escuchando diga: eso que estoy escuchando tiene que ver con mi vida. Antes de que nosotros podamos aprender cómo predicar, esta primera presentación es tratar de otra vez convencerte que debemos predicar. Yo me acuerdo mi primera experiencia predicando. Yo estaba de novio con una muchacha y me invitaron a predicar a su iglesia. Y yo soy por naturaleza introvertido, más tímido. No soy de las personas que agarran un micrófono y comienzan a hablar y tienen mucha destreza. Yo era muy tímido. Las manos me temblaban, los pies me temblaban. ¿Alguien se puede identificar conmigo? Usted sabe que se hizo un estudio en Estados Unidos, una encuesta, y se preguntó a la gente: ¿cuál es tu miedo más grande? El miedo más grande, le voy a decir los primeros dos y usted me dice cuál de los dos es el número uno. El miedo más grande, uno o dos, ¿okay? El miedo más grande, la muerte o hablar en público. ¿Cuál cree que fue el primero? Cosa que la gente le tiene miedo. ¿Sabe cuál es?
hablar en público. La gente prefiere morirse que agarrar uno de estos. Y yo me preparé, hice un sermón de 10 páginas, escrito a mano. Mi novia estaba detrás de mí. Ella iba a cantar después que yo predicara. Cuando comencé a predicar, había una persona con disturbios mentales que estaba sentado en la primera banca. Y cuando comencé a hablar, se paró y comenzaba a decir cosas y se sentaba. Yo prediqué exactamente 5 minutos. Me senté. Y mi novia me dijo, ¿ya terminaste? Yo dije, ya, canta. Esa muchacha y yo hoy estamos casados. Con otra gente, porque después de ese día, nunca más no estamos casados. Nos casamos el uno con el otro. Déjeme comenzar mi primera presentación diciéndole que antes de saber cómo predicar, necesitamos estar convencidos que Dios nos llamó a predicar. Para que usted pueda tener una predicación efectiva, necesita una fórmula. ¿Okay? Si usted quiere apuntar esta fórmula, recordar esta fórmula, tuitear esta fórmula, facebookear esta fórmula, si es menor de 30 años, usar Instagram para esta fórmula. Esta es la fórmula para tener los resultados en la predicación que tuvo Jesús. Jesús es el maestro predicador. Spurgeon fue un tremendo predicador, Billy Graham fue un tremendo predicador, Alejandro Bullón es un tremendo predicador, José Rojas un tremendo predicador. Pero el mejor predicador, el que está sobre todos los predicadores y el que yo pretendo imitar es Cristo Jesús. ¿Cuál era la fórmula de Jesús para ser un buen predicador? Aquí está la fórmula. Las enseñanzas de Jesús más los métodos de Jesús es igual a los resultados de Jesús. Repítamelo otra vez para la gente que nos está mirando allá en México y en Guatemala. Las enseñanzas de Jesús más los métodos de Jesús es igual. Si usted usa los métodos de Jesús, pero no está predicando las enseñanzas de Jesús, ¿va a tener resultados de Jesús? No. Si usted está usando las enseñanzas de Jesús, pero no usa el método de predicación de Jesús, ¿va a tener los resultados de Jesús? ¿Cuál es la única manera de tener los resultados de Jesús? Usar las enseñanzas de Jesús más los métodos de Jesús. Así que durante estas próximas 6 presentaciones, usted va a ver qué método usó Jesús para predicar. ¿Cómo es que él usaba sus sermones? ¿Cómo los estructuraba? ¿Qué tipo de método usaba para alcanzar a las personas? Para que la gente que lo escuchaba dijera, wow, nunca hemos oído a nadie como este hombre. Quiero compartir contigo algunas inyecciones, una inyección de fe. Una inyección de fe para que sepas que Dios te llamó a predicar. Número 1. ¿Te le gusta tomar nota? Aquí va el primero. Número 1. Todo predicador que hoy admiras, en algún momento predicó mal. Durante los últimos 25 años que yo he sido pastor, me ha tocado escuchar buenos predicadores, sentarme a escuchar personas que conectan con la audiencia, que al final las personas le dicen, eso me ayudó en mi vida espiritual. Uno de mis predicadores favoritos, probablemente el predicador favorito adventista es Alejandro Bullón. Yo he compartido con él en mi casa, he hablado acerca de las estrategias, los métodos que él usa, cómo prepara su sermón. Pero ¿tú crees que cuando Alejandro Bullón nació con su mamá, el momento que nació ya salió predicándole a 35,000 personas? Alejandro Bullón se formó en las junglas de Perú, predicándole a 15
indios. Nadie nace siendo un predicador efectivo. Así que si tú piensas en cualquier predicador, tú dices, bueno, el pastor Arnaldo, el pastor Roger Álvarez, el pastor Chazarreta, el pastor José Rojas, cualquier predicador, hombre o mujer, que ahora predica de una manera efectiva, en algún momento predicó mal. Número 2. Para tener una buena predicación, yo le llamo las gemelas. Las gemelas de una buena predicación se llaman, y son 2D, se llaman Dios y destreza. Hay personas que dicen cosas así. Yo cuando voy a predicar, lo único que hago es abrir la Biblia y le digo, Espíritu Santo, dime qué decir y yo predico. Lo único que necesito para predicar bien es orar. Y si yo oro, Dios es el que me da lo que tengo que predicar. Ese concepto no es consistente con la predicación bíblica. Vamos a hacer un ejercicio rapidito. Mateo capítulo 10 nos dice cómo es, acuérdense, la fórmula que dijimos. ¿Cuál era la fórmula que dijimos? Los qué de Jesús, la enseñanza de Jesús y qué, los métodos de Jesús. ¿Qué método usó Jesús para preparar a sus discípulos? Él les dio 3 cosas. Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 5. Y Mateo capítulo 10, versículo 21. Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Jesús les dio a sus discípulos 3 cosas. ¿Cuál es la primera? Autoridad. En algunas versiones, la palabra autoridad está sustituida por la palabra poder. Jesús, el poder, la autoridad del predicador no viene de sí mismo, sino viene de ¿quién? De Dios. Lo primero que le dio Dios es poder o autoridad, lo mismo. La segunda cosa que le dio Dios fue ¿qué? Versículo 5. Lo primero que Jesús le dio a sus discípulos, lo primero fue ¿qué? Autoridad. Tú no vas hablando de ti mismo, tú vas hablando de parte de Dios. Número 2, les dio ¿qué? Instrucciones. Entienda, las gemelas de la buena predicación son Dios y destreza. Si solamente lo único que necesita para predicar bien es orar, ¿por qué Jesús se preocupa para darle a sus discípulos instrucciones si lo único que necesita es orar? No tan solo les dio autoridad o poder, no tan solo le dio instrucciones, ¿qué más le dio? Capítulo 10 de Mateo, versículo 21. Si tú no estás mirando en este momento, ahí en tu Biblia, tú puedes ver estas 3 cosas. Cuando estén enfrente de los gobernantes, no se preocupen de lo que ustedes van a decir, porque en ese momento les será dado las palabras, lo que deben decir. Dios nos dio poder, Dios nos dio instrucciones y nos va a dar ¿qué? Las palabras. El 19. 10, 19. Nos va a dar las palabras. Así que cuando usted se para a predicar, usted entiende que Dios ya te dio lo que tú necesitas. Ya Dios te lo dio. ¿Por qué es importante desarrollar nuestra capacidad de predicación? ¿Por qué es importante desarrollar nuestra capacidad de predicación? Por 2 razones. Número 1,
Hay un estudio de una organización que se llama Pew Research. Y ellos hicieron un estudio en gente inconversa, gente que no son cristianos, que no eran cristianos, que después se volvieron cristianos. Y le preguntaron a esas personas qué los atrajo a la iglesia. Y ellos dieron una lista de razones. La número 1, 87% de las personas que eran inconversas y que ahora asisten a una iglesia, dijeron que lo que los atrajo a la iglesia fue predicación bíblica. Más que el edificio, más que el programa de los jóvenes, más que la música, más que el lugar donde estaba localizada la iglesia, más que el nombre de quién era el pastor, predicación bíblica. Eso no quiere decir que la música no es importante y que el programa para los jóvenes no es importante y que el programa para los niños no es importante, pero es importante predicar bien porque la gente que se convierte se mantiene en la iglesia cuando hay predicación buena. 2 razones por las cuales necesitamos predicar bien. 1, conecta con los no creyentes. Y la segunda cosa, se la voy a leer porque no quiero perder una palabra de esta cita. Cuando predicamos un mensaje aburrido e irrelevante, las personas que nos escuchan no solo piensan que nosotros, el predicador o la predicadora, somos aburridos e irrelevantes, sino que piensan que Dios es aburrido e irrelevante. Entonces, cuando usted predica, no se preparó, aburrido e irrelevante, la gente no tan solo piensa que usted es aburrido, sino que piensa que Dios es aburrido. Por eso es importante predicar bien. Número 3. Tercera razón por la cual debes predicar. Un buen predicador no se hace en un día, se hace diariamente. No hay una fórmula mágica. Esto es como perder peso. ¿Cuántas personas pierden 20 libras en un día? No hay tal cosa como una fórmula mágica. La pregunta que hay que hacerse en este día es, ¿qué hiciste hoy para mejorar en el área de tu predicación? ¿Qué leíste? ¿A quién escuchaste? ¿Qué artículo buscaste para ser un mejor predicador? No se hace en un día, se hace diariamente. Yo admiro buenos predicadores. Trato de leer libros de buenos predicadores. Trato de, cuando hay un buen predicador, hacerle preguntas. ¿Cómo estructuras tus sermones? ¿Me puedes compartir algunos artículos o libros que tú estás leyendo que son de beneficio para tu predicación? No hay ningún predicador que yo conozca que sea del nivel alto de predicación que diga, ya yo leí todo, ya yo aprendí todo. Si usted pasa tiempo con el pastor Bullón, es un lector que pasa horas diariamente leyendo. Usted no puede pasar horas diariamente leyendo, pero puede leer un capítulo. Usted puede hacer algo hoy para crecer en su predicación. Número 4. Como predicador, tu mayor lucha es resistir la tentación de no ser tú mismo. Cuando miramos a alguien que hace un buen trabajo en la predicación, nosotros pensamos, bueno, la clave es imitar. Entonces, si el pastor usa el humor en su predicación, como el pastor Roger Álvarez, vamos a imitar a Roger Álvarez. Si usa historias que te rompen el corazón, como Alejandro Bullón, vamos a imitar a Alejandro Bullón. Si tiene un bigote como José Rojas, vamos a imitar a José Rojas. Vamos a dejarnos el bigote. No se vería muy bien en una mujer, ¿verdad? Tú puedes aprender de las personas, pero tu trabajo no es imitar a las personas, porque Dios te dio una voz específica a ti y nadie puede decir las cosas como tú las puedes decir. Número 5. Nadie, repite esta palabra conmigo, nadie se siente preparado
completamente. Nadie se siente preparado completamente. Nadie que está aquí, que está casado, se sentía completamente preparado cuando se casó. ¿Cuántos de ustedes se sentían completamente preparados cuando tuvieron su primer hijo? Y usted dijo, ya, yo sé todo esto. ¿Qué es tener un bebé? Yo me acuerdo ver a mi hija, fue mi primer hijo, fue mi hija, Vanessa. Me acuerdo traerla a la casa y mirarla y decirle a mi esposa, ¿qué hemos hecho? Nadie se siente preparado. Escúcheme bien, Dios no está buscando gente preparada, está buscando gente dispuesta. Pero pastor, usted acaba de decir que hay que prepararse, entonces se está contradiciendo. ¿Cuál es la cosa? No, yo no estoy diciendo que no hay que prepararse, pero hay gente que viven toda su vida preparándose y nunca hacen nada. Todavía yo pronto, me estoy preparando. Hay gente que se está preparando, que ha ido a un montón de cursos de evangelismo y nunca ha ganado un alma. Pronto. A veces estamos preparados y hemos entendido y Dios nos ha llamado, pero el miedo a fallar nos mantiene en el lugar donde estamos. Y yo te quiero decir en esta mañana, ten más miedo a ser desobediente que a fallar en una predicación. La mejor pregunta no es si estás listo, sino si estás dispuesto. Usualmente a los que están dispuestos, Dios los alista. Moisés era un tartamudo. José era orgulloso. Esther era una huérfana. Y Dios los usó a todos. Al final de cada una de estas presentaciones, y cuando usted mire su libro, usted va a ver una parte que se llama SPC. En su libro, usted va a ver, después de cada capítulo, la última sección del capítulo, usted va a ver una sección que se llama SPC. ¿Qué es SPC? SPC es una frase que la gente que lo está escuchando a usted se pregunta en su mente, aunque no sepa que se lo está preguntando. SPC es sí, pero ¿cómo? Por ejemplo, cuando alguien dice, necesitamos tener mejores matrimonios, ¿qué piensa la gente? Sí, pero ¿cómo? Necesitamos estar unidos. Usted ha oído algún predicador que ha dicho, necesitamos estar unidos. Ya, yo sé, sí, estoy de acuerdo, pero ¿cómo? Necesitamos orar más. Sí, yo sé, pero ¿cómo? Esa sección que usted tiene en el libro es una sección práctica para que usted haga ejercicios, para que se pregunte y se haga algunos cuestionamientos, para que ponga en práctica la teoría del capítulo, la ponga en práctica en su vida. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, el SPC de esta primera presentación son 5 cosas que usted puede hacer para convencerse a sí mismo de que usted fue llamado para predicar por Dios. Número 1, predica cada vez que puedas. ¿Cuál es la clave para predicar bien? Predicar. Así que cada vez que usted tenga chance, predique. Número 2, los líderes son lectores y los predicadores son lectores. Usted necesita leer. La lectura, si usted cuando lee, porque hay gente que dice, cuando yo leo, pastor, es como una píldora de dormir. No lea en la cama. Lea sentado, no diga yo voy a leer, no se ponga objetivos que usted sabe que no los puede alcanzar. No diga yo me voy a leer un libro por semana, no, diga voy a leer un capítulo por día. Eso va a tomar entre 10 y 15 minutos.
La lectura te mantiene fresco, la lectura te mantiene relevante, la lectura te ayuda a entender a qué tipo de personas tú les estás predicando, que no seamos como el puente, que es un puente lindo, bonito, un sermón bien estructurado, que no conecta donde está el río. Los peces están allá. Predica cada vez que puedas. Cada vez que puedas hablar en público, predica. Número 3, evalúate cada vez que prediques. Y evaluarse no es decir, ¿qué te pareció el sermón? Es, dime algo que te gustó del sermón, que conectó, y algo que necesito mejorar. Yo hago eso todo el tiempo con mi familia, con mis hijos. Me dicen, papi, este punto te fuiste por un lado por ahí que no se entendía lo que dijiste. Este punto estuvo bueno, esto puede mejorar. Mi esposa usa un método que usamos en nuestra relación que se llama el método sándwich. Usted sabe que tiene un sándwich, ¿verdad? El pan, después lo que tiene adentro y después el otro pedazo de pan. Entonces ella dice, tú usa el método sándwich cuando evalúa mis sermones. Primero algo positivo del sermón, después el batazo y después algo positivo. De paso les recomiendo eso para que con su pareja use lo mismo. Usted quiere decir algo a su pareja, en vez del batazo de una vez, dígale algo positivo, después el batazo y después algo positivo. Número 4, practica en voz alta. El sermón en tu cabeza suena diferente que el sermón en voz alta. En tu cabeza suena de una manera, pero cuando tú comienzas a hablarlo, ya tú dices, no, eso no sonó como yo pensaba que iba a sonar en mi mente. Y número 5, y lo puse ahí porque es probablemente una de las cosas más importantes que usted puede hacer regularmente antes de predicar, orar y ayunar. La oración es fundamental. El ayuno es como un turbo, es como una inyección de fe. Cuando ayunamos, no es que le estamos forzando a Dios para que nos bendiga, sino que el ayuno nos da claridad de mente a nosotros para oír la palabra de Dios que Él tiene para nosotros. ¿Okay? Predica bien. Primer secreto, simplemente predica.